Pero vamos a hablar de diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular. Esta es mi agenda. Yo estoy seguro de que ustedes recuerdan, ninguno de ustedes tiene todavía deterioro cognitivo mínimo y reconocen absolutamente una de mis últimas diapositivas de la conferencia pasada, donde hablé de la reabsorción renal de glucosa como nuevo blanco terapéutico. Esto es un esquema donde actúan esta nueva clase de medicamentos sobre unos transportadores activos de glucosa en el túbulo contorneado, tanto proximal, en su segmento inicial, como distal, de la glucosa. El SGLT2, que está en los segmentos S1 y S2, reabsorbe el 90% de la glucosa que se encuentra en la orina, ya filtrada, y el resto, en el tercio distante, reabsorbe el otro 10%. Lo interesante es que es cotransportada la glucosa activamente con sodio y es una manera como el organismo recupera la glucosa que se encuentra en la orina. Basado en esto, se crearon unos medicamentos, unas drogas, que es la nueva clase terapéutica, que básicamente lo que hacen es bloquear la acción de estas bombas, inhibiendo la reabsorción de glucosa y permitiendo que se elimine mayor cantidad de glucosa en la orina y se evite que vuelva a ingresar glucosa a la sangre. Los resultados, hasta la última vez que comentamos de esto, era que reducían hemoglobina glicosilada, con un efecto importante o significativo sobre la reducción de peso y la presión arterial sistólica, elevaban muy discretamente el colesterol LDL. Se hablaba en estudios pequeños, clase 2, de una posible reducción de eventos cardiovasculares con un deterioro o un efecto secundario discreto, que era infecciones del tracto urinario e infecciones genitales. Y para ese momento, el finalizar de mi conferencia del año pasado decía que era necesario ensayos grandes de mortalidad para poder conocer cuál iba a ser el verdadero rol, si es que tenían o no, en la reducción de eventos cardiovasculares en pacientes con diabetes. Pues bien, el futuro llegó. Este año se publicó en la reunión de la Asociación Europea para el Estudio de Diabetes y publicado posteriormente en el New England Journal, lo que fue considerado por todas las páginas especializadas en diabetes el estudio más importante de diabetes en el año, el estudio EMPA-REC, con una droga de esta clase terapéutica, la empaglifosina, y básicamente estudiando cuál era su efecto en la reducción o no de eventos cardiovasculares. Como ven, es un estudio randomizado de dimensiones importantes. Al final fueron randomizados 7.020 pacientes, 97% completaron el ensayo, 99% lograron seguir el evento cardiovascular o el estatus vital cardiovascular, y básicamente como criterio de selección eran pacientes con alto riesgo cardiovascular que tuviesen, por supuesto, diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Fueron randomizados a recibir tratamiento convencional más placebo, tratamiento convencional más empaglifosina 10 miligramos o tratamiento convencional más empaglifosina con dosis de 25 miligramos. Los puntos primarios y los puntos secundarios preespecificados eran los eventos cardiovasculares mayores, que ellos llamaron de 3 puntos, lo cual era muerte cardiovascular, IM no fatal e ictus no fatal, y el punto secundario eran eventos cardiovasculares mayores, que llamaron de 4 puntos, que se incluía o se adicionaba, lo mencioné anteriormente, hospitalización por angina inestable. Y habían puntos adicionales que eran muerte cardiovascular, IM no fatal, ictus no fatal, hospitalización por insuficiencia cardíaca y mortalidad por todas las causas. Es importante conocer algunos detalles importantes de las características basales para comprender o poder discutir los resultados. La hemoglobina glicosilada basal de los grupos estaba alrededor de 8, no tenía un descontrol significativo, pero eran pacientes que todavía debía optimizarse el control de la diabetes. Más del 50% de los pacientes tenían 10 o más años de diabetes, lo cual hace que sea una población, por lo que hemos visto estudios como el de los veteranos, que mientras mayor tiempo de diabetes, menor posibilidad de tener beneficios cardiovasculares.
el 50% utilizaban insulina y 3/4 de los pacientes estaban utilizando metformina para el momento de la randomización. Eran pacientes obesos con una presión sistólica y diastólica bastante bien controlada, 135/76 en promedio en los 3 grupos, tienen niveles de colesterol bastante óptimos, 84 de LDL, y realmente desde el punto de vista de la función renal, la gran mayoría de los pacientes estaban en niveles superiores a 60 mililitros por minuto cuando se hacía el cálculo de depuración por la fórmula de MDRD. En relación a los factores de riesgo, el 98%, porque eso era criterio de inclusión, tenían por supuesto algún factor de riesgo cardiovascular, alrededor del 50% tenían historia de infarto y 11% de los pacientes falla cardíaca, y esto una vez más es importante por lo que había pasado en los estudios con inhibidores de DPP-4 en los pacientes con falla cardíaca, que había una sugerencia de que estas drogas podían aumentar las hospitalizaciones por falla cardíaca. Y estos son los resultados que causaron gran impresión y mucho ruido en términos de diabetes, porque era por primera vez en mucho tiempo que una nueva droga, además de controlar optimamente la glicemia, producía una reducción significativa y con impacto suficiente en puntos cardiovasculares, produciéndose un 14% de reducción de eventos cardiovasculares y con un gran impacto en mortalidad cardiovascular, hasta de 33% de reducción de muerte cardiovascular. Aquí vemos básicamente que el punto final del combinado de estos 3 puntos estaba jalado fundamentalmente por la muerte cardiovascular, no así para el ictus no fatal, que tenía más bien una tendencia a aumentar, y para muerte, para infarto no fatal, pero fueron no significativos. La significancia fundamental fue la muerte cardiovascular. Llamó mucho la atención y también ameritó comentarios aparte lo que ocurrió con hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, donde una reducción de 35% de nuevas hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, y yo particularmente pienso que es por el efecto que tiene en la reducción de sodio que tienen estas drogas. En definitiva, el sumario, el EMPA-REC demostró que empaglifosina fue capaz de reducir el punto primario en 14%, previno hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en 35%, redujo la muerte cardiovascular en 38% y mejoró la sobrevida por todas las causas en 32%. También, por supuesto, se garantiza un óptimo control metabólico con una reducción de peso discreta pero significativa, una reducción de presión arterial y un discreto aumento de LDL, pero aumento también de colesterol HDL. Y se asoció a infecciones no severas del tracto urinario y del tracto genital. ¿Por qué? ¿Qué tiene diferente estos compuestos en relación a los otros que habíamos visto en términos de reducción de glicemia y eventos cardiovasculares? Posiblemente este estudio, también publicado el año pasado en Diabetes Care, de un grupo escandinavo, nos demuestra que la reducción de presión arterial, tanto en 24 horas como en tomas de consultorio, fue significativa, y eventualmente se plantea que es esta reducción adicional al efecto glucosúrico y de hipoglicemia o hiperglicemiante que tienen estas drogas, lo que pudiese ser lo que da este beneficio en términos de reducción de eventos cardiovasculares. Sea lo que sea, es en los últimos lustros la única clase terapéutica que ha demostrado, además de producir una mejoría en el control de la diabetes, una reducción significativa de eventos cardiovasculares. Aquí tenemos simplemente lo que pasó con el estudio SAVOR, el examen, el TECOS y el ELIXA, en donde se logró un beneficio sustancial en términos de control de la diabetes, pero no hubo beneficio de eventos cardiovasculares. Como segundo punto, hablar de la manipulación metabólica del miocardio, que demostró en este caso que fue una decepción más. Ya todos hemos hablado desde que estuvimos involucrados en los estudios con la solución glucosa, insulina y potasio, los estudios que se intentó hacer con trimetazidina, la teoría o la base teórica que existe en cómo tratar de mejorar y optimizar la producción de oxígeno, la producción de ATP, ahorrando oxígeno, haciendo más eficiente el metabolismo hemocárdico para, en aquellos pacientes que están sometidos a una injuria hemocárdica aguda, poder mejorar la sobrevida. Pues bien, el liraglutide tiene la capacidad de mejorar el metabolismo, hacer más óptima la producción de ATP, produciendo menor consumo de oxígeno, y se hizo este ensayo, que fue el estudio FIGHT,
para tratar de pacientes que habían tenido un evento cardíaco agudo con fracción de eyección reducida, ver si la utilización de esta droga proviendo venosa en la etapa subaguda producía algún beneficio en mortalidad. La verdad que fue una absoluta decepción. No hubo ningún beneficio, simplemente fue exactamente lo mismo darle o no darle el liraglutide, y pues esta teoría, una vez más, todavía no ha sido capaz de demostrar algún beneficio a pesar de los interesantes sustentos fisiológicos y patológicos que tiene, o lo atractivo que suena intentar mejorar y optimizar el mecanismo cardíaco. Este estudio ya fue presentado, pero quiero verlo desde otro punto de vista. El Accordion, que como ustedes saben fue una extensión, una vez finalizado el estudio original, que fue el estudio ACCORD, de los pacientes que estaban dentro del megatrial del estudio ACCORD estudiados para hipertensión arterial. Ustedes se acuerdan, el ACCORD lo estudió randomizado con un factorial 2x2, y había un grupo de pacientes que estaban sometidos a tratamiento intensivo de presión arterial y otros que estaban sometidos a tratamiento estándar de presión arterial. Sabemos los resultados del estudio ACCORD, que echó por tierra, prácticamente la teoría que los pacientes diabéticos deben que ser muy intensivos en el control de la diabetes, a excepción del beneficio que hubo en ictus o en nuevos stroke en los pacientes del ACCORD original. Pues bien, en el estudio Accordion se siguieron 4.000 pacientes, que es 87% de los pacientes que sobrevivieron luego del estudio seguidos por 5 años. En la gráfica de la izquierda ustedes ven lo que ocurre una vez que el paciente sale de randomización y comienza a ser tratado por las medidas convencionales. Se estrecha la separación entre la presión arterial, que sería la línea roja, tratamiento intensivo, y la línea azul, que era el tratamiento estándar. Y cuando vemos los resultados del estudio de Accordion, realmente no hubo beneficio prolongado a 5 años, y de forma interesante, el beneficio que existía sobre la reducción de ictus se pierde en estos pacientes. Mira que las conclusiones del estudio Accordion para presión arterial es que en pacientes con diabetes mellitus y riesgo cardiovascular, luego de 5 años de tratamiento intensivo, no hay beneficio en reducción de eventos fatales, no fatales y mortalidad total, y el beneficio observado inicialmente, reducción del ictus, se pierde una vez que la cifra de presión arterial se acerca. Muchísimas gracias.